Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia, charla, que yo diría que son más bien charlas, para escuchar hermosas experiencias de vida a través de los cambios de percepción, con un poquito de nostalgia, porque ya es la última charla, pero dejamos para lo último la música, la alegría, porque la música finalmente es una constante en el universo, ¿no? Y ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Y como invitado musical tengo a Luis Córdoba, que es director de un conjunto de música latina y de salsa, director musical del grupo Tajona y vive en Nueva York. Luis nos va a contar desde su experiencia un poco de esa transición de Colombia a Estados Unidos desde el punto de vista de la música y bueno, cómo ha sido todo su proceso a través precisamente de esos maravillosos cambios de percepción y cómo eso se ha visto reflejado en su carrera musical. Así que bueno, mi Luis, te doy la bienvenida, qué alegría tenerte acá. Por esos encuentros de la vida, un día me encontraste, creo que fue por internet y yo dije, wow, a mí. Y mira, hoy estamos en un encuentro que también va a generar pues seguramente no sé, como otra resonancia afuera, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido. Dejo de hablar y te escucho a ti. No, Ángela, pues honrarte, darte las gracias. Eres parte también de este proceso en el cual inicié con conciencia y nada, aquí feliz de estar contigo y tratando de dar lo mejor de mí y llevándole la mejor experiencia de lo que en este momento, en el trasegar en el que estoy, pues estamos viviendo. Genial. Tú has titulado tu charla El aquí y el ahora. Desde lo que llevas tú en este momento a lo largo de tu vida, bueno, cuéntanos primero un poquito de tu historia, de cómo haces ese proceso de pasar desde Colombia a Estados Unidos, cómo se va dando como ese proceso de transformación ahí, porque las personas que parten de su país y van a otro, pues también requieren de valentía, de tomar una decisión en cierto momento, de que haya un punto de inflexión donde diga, bueno, quiero ir a experimentar otras cosas. Cuéntanos primero esa parte, como desde dónde tomas esa decisión y cuál es el sueño que estás Bueno, buscando. tomamos la decisión, yo tomé la decisión muy joven, estaba en una transición de 20 años, 20, 21 años. Me vine pues como todo el mundo con una maleta llena de sueños, de objetivos, de metas. Llegué aquí a los Estados Unidos, mi hermana había llegado primero, entonces frente a la transición de ella me vine detrás de ella, vine a formarme, a seguir creciendo, pero la historia mía es un poco, tiene de todo un poquito. Yo llegué aquí a los Estados Unidos no por la música, yo llegué aquí a los Estados Unidos por el fútbol, por el soccer, como le llaman aquí. En su momento tuve la oportunidad de jugar aquí, en su momento tuve la oportunidad de expandirme aquí, tanto en el momento deportivo como en lo material. Y a raíz de eso fue que se empezaron a abrir una cantidad de oportunidades y de cosas que empecé a trascender y a crecer y nada, la transición fue muy bonita. Como te decía al principio, una maleta llena de sueños, pero también con muchas cargas. Y esas cargas traían programaciones y esas programaciones traían que la maleta se pusiera un poco más pesada. Más pesada, sí. Total. Entonces, en el mismo momento en el que yo estaba en el deporte, también tenía muchas cargas, como te decía anteriormente. Entonces eran cargas que venían de familia, eran cargas que venían de los sueños de ese niño interior con el que todos crecemos, esos dones que tú conoces, pero que desafortunadamente en nuestro núcleo familiar, desafortunadamente muchas veces no los ven. Lo ven más en el exterior que en el interior. Entonces, no fue fácil porque al principio, te pongo un ejemplo, yo cuando me tocó ir a presentar pruebas con los MetroStars, que hoy en día son los Red Bulls, yo en ese momento llegué aquí y me tocó empezar a trabajar en construcción, salir al mediodía e ir a entrenar. Entonces, era la posibilidad de poder ser, pero con muchos obstáculos, con muchas piedras en el camino. Mucho esfuerzo. Entonces, muchísimo esfuerzo. A eso súmale que llegar a los Estados Unidos sin idioma, sin papeles, con esa oportunidad
al final del túnel viendo la luz en el deporte, en poder hacer una vida profesional en el deporte, pero al mismo tiempo con las piedras en el camino, de recién llegado acá, de saberme comunicar, de poder tener mi estabilidad legal aquí. Entonces, era el choque emocional de las dos partes. Sí, Y a raíz de eso, pues empezó una historia aquí que empecé a escribir y con mucho esfuerzo. No logré llegar al fútbol profesional acá, no logré, a raíz de tanta eh, piedra en el camino que se me puso, porque no era por el ser, no era por el don que tenía, no, era más lo externo que lo interno. Y a raíz de eso fue que desafortunadamente no pude llegar al fútbol profesional. Estuve para firmar aquí en los Estados Unidos, estuve para firmar en Puerto Rico y llegó un momento en que dije no más, ya no doy más con la música, perdón, con el deporte, y ahí fue cuando empecé la transición de la música. Y ahí fue donde sí, me di cuenta de que era músico, pero no sabía que era músico. Pero me di cuenta, volvemos al principio, por personas externas, no por el entorno en el que tú creciste, porque seguían las mismas programaciones y yo seguía repitiendo los mismos patrones de vida que en su momento mi abuelo, un tío, o mi padre, o mi madre, o whatever de las dos partes, estaba yo ajá, repitiendo. Entonces, seguían en la evolución como el ser, pero al mismo tiempo seguía cargando las mismas piedras que traje cuando me monté en el avión para llegar aquí a los Estados Unidos. sí, Entonces sí, era cada vez, cada vez el vacío era más grande. Entonces cada vez estaba aquí y me alejaba, estaba aquí y me alejaba, era como un resorte, como que logrando entender qué era lo que en realidad estaba pasando conmigo, el por qué me estaba dando cuenta de que tenía dones, de que los estaba manifestando, pero el por qué no se manifestaban en su totalidad, por qué en la materia no se manifestaba en su totalidad. Ahí fue cuando llegué a ti en su momento y empezamos a hacer este proceso maravilloso que cuando me hablaste de que hay que empezar a mirar y a quitarnos esas programaciones que teníamos, y eso fue un maravilloso salto para mí porque gracias a ti que haces parte de esta historia hoy en día, empecé a entender de que sí, de que cuando nacemos desde el minuto cero, nos empiezan a programar y ahí empezamos a vivir una vida completamente diferente que no es nuestra. El 70% de las decisiones que yo tomé fueron erróneas desde una programación y el 30% de las decisiones que yo tomé han sido exitosas. Pero dentro de esta misma desprogramación que viene de mi familia, también aprendí algo muy lindo, claro. el verdadero amor, el no juzgar. No puedo Ujú, juzgar a mi padre y a mi madre, o no puedo juzgar a mis ancestros cuando no tienen información. correcto. Los honro, los bendigo todos los días, les envío lo mejor, porque me ayudaron a llegar hasta donde estoy ahorita. Pero desde la misma desprogramación de los noes, de los por qué, del que no te escucharan, entonces ahí aprendí también a eso, al verdadero amor, a que acepto a mi madre, acepto a mi padre tal y como son, porque no puedo juzgarlos porque ellos me dieron lo mejor que ellos me pudieron dar. Ellos les dieron la información que le dieron y me dieron a mí y me transmitieron lo que ellos podían darme. Entonces, son dos procesos maravillosos, porque aprendes a conocer tu historia. Cuando tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y eso es un dicho muy sabio, Muy sabio, completamente pero que sabio. a veces si lo indagáramos más, si exploráramos más en él, nos daríamos cuenta que en realidad estamos repitiendo muchas historias que ya no nos corresponden y que cada uno viene a precisamente a ejercer su propio valor como creador, sus propias capacidades, sus sueños, honrando precisamente ese pasado, no rechazándolo en absoluto, sino abriéndose a una nueva posibilidad, pero ya habiendo trascendido y comprendido el para qué justo lo estaba viviendo. Cuando tú Total. llegas a esa sesión conmigo, puede haber sido con otra persona, pero bueno, afortunadamente fue conmigo y gracias a eso pues también estamos aquí contando de alguna manera tu testimonio. Eh, Hubo cosas que te hicieron clic, ¿cierto? Te dijiste, ah, Total, eso es un cambio de percepción. total, total. Bueno, se nos fue Ángela, pero ya ahorita dentro de poco regresa.
Vamos a darle unos minuticos para que se vuelva a conectar. Estaba diciendo que cuando haces esos clics, haces precisamente esos cambios de percepción. Total, Correcto. total. Cuéntanos uno que haya sido como muy clave para ti, que tú diste, como que era ciego y ahora puedo ver. Algo así que tú dijiste, wow, o sea, no había contemplado esto de esta manera y eso fue lo que me permitió empezar a, cuéntanos, uno de esos caídas de veintes, como dicen mis amigos mexicanos, que te haya sucedido a ti, que de verdad haya sido ya un antes y un después en tu carrera, tu sueño musical. Sí. Conocer mi falencia, que no era mi falencia. Conocer los errores, que no eran mis errores. Conocer la vida que estaba llevando, que no era mi vida. Cuando hablé contigo y empecé a hacer ese análisis, yo estaba repitiendo la historia de mi padre. Yo estaba repitiendo la historia de mi abuelo materno, que no lo conocí. Y es hermoso porque casualmente mi madre ahorita está aquí de vacaciones y hace como una semana empecé a hacer el ejercicio con ella. Le dije, madre, cuéntame cómo era mi abuelo. Mi madre me decía, mira, tu abuelo era buena gente, le gustaba mucho la música, tocaba muy bien las maracas, de ahí viene la percusión, porque yo toco percusión, bailaba muy chévere, pero al mismo tiempo era un tipo bohemio, un tipo mujeriego, un tipo inestable en el hogar, un tipo con un temperamento fuerte. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta cuál es la historia y desde el verdadero amor, de ese amor de no juzgar, te empiezas a mirar interiormente y dices, pero es que esos son los patrones que yo estaba siguiendo. O sea, lo que me estaba diciendo mi madre en ese momento con mi abuelo que no lo conocí, era un 30% de lo que yo estaba viviendo, de lo que ya, decisiones que yo estaba tomando. El bohemio, el mujeriego en su momento, toda esa cantidad de cosas. Mi padre, inestabilidad emocional, una cantidad de vainas que me decía, wow, pero entonces eso hizo clic, pero al mismo tiempo hizo clic, vuelvo y te repito, el no juzgar, el honrarlos, en decir, no es mi vida, es la tuya, pero te honro porque me trajiste hasta acá y yo elegí que me trajeras hasta aquí y de aquí en adelante la historia es completamente diferente. Entonces, cuando tú empiezas a abrir ese estado de conciencia, tú ya empiezas a ver un estado de conciencia de observación. Entonces empecé a tener ese estado de conciencia de observar. Y me empecé a dar cuenta de que al observar, empecé a observar no desde la materia, sino desde el interior. O sea, no desde afuera, sino desde adentro. Entonces ahí me di cuenta del por qué el niño interior mío en su momento era indisciplinado. Andaba en recreo siempre. O si no te ponían atención, o si no te ponían cuidado, te ponías un poco rebelde. ¿Y cómo transmitías la rebeldía? Tomando malas decisiones, teniendo inestabilidades, pero era este niño interior que en su momento, desde su niñez, nunca le pusieron atención, solo le dieron lo básico, que eso es una de las cosas. Yo hoy en día soy padre, tengo una niña, para mí toda la vida ser una niña, es una mujer ya de 24 años, pero para mí es una niña. Y es algo que yo hablo mucho con ella. Yo le digo, hija, recuerda que no es tener para ser, es ser para tener. No es estar detrás de las cosas, es que las cosas estén detrás tuyo, porque ya todo está hecho. Nosotros internamente somos la fotocopia de lo exterior. Lo que tú ves en el exterior ya está creado. Este momento que tú y yo estamos viviendo ya fue creado, tú lo creaste. Al crearlo lo estás manifestando. Este celular que tú y yo tenemos en este momento es por un pensamiento. Entonces estamos a un pensamiento de cambiar la historia completamente y cambiarla desde todos los puntos de vista, desde el amor, desde los dones, desde el perdón. Entonces, cuando logramos entenderlo, la vida cambia. Y cambia desde el punto de vista de que te das cuenta de que hay una fuente, de que eres un Dios en acción. ¿Ya? Entonces, cuando empiezas a trascender eso, mira cómo se va desmenuzando todo. Desde una terapia tan maravillosa que me diste
de hacer ese ejercicio de cuáles son tus patrones, pero esos patrones te llevan a otros patrones, bla, bla, bla. Entonces te empiezas a desmenuzar completamente todo, empiezas a darte cuenta de que eres un Dios en acción, de que si tú eres una persona que viene aquí con todo, con un cuerpo perfecto, con una salud perfecta, con unos dones perfectos, cuando la historia tuya se empieza a complicar, es porque mentalmente es el reflejo de lo que tú tienes interior. O sea, el cuerpo tuyo habla porque tú has puesto las enfermedades. En el exterior, el mundo tuyo habla es porque tú lo has creado. Entonces, nos empezamos a quitar el señalamiento y esa fue mi tarea. Entonces ya, para mí, no es que mi papá a mí nunca... Mira, te cuento una historia. Yo tenía como unos 14, 16 años. Me estaban mirando para jugar Selección Bogotá y para ir al Cortuluá. Fueron las dos únicas veces. Son equipos de fútbol locales, pues Locales, sí, en Colombia. De otros países, sí. Ok. Dos circunstancias donde yo empecé a jugar fútbol. Mi mamá me dice que yo empecé a jugar fútbol como a los 7 años. Yo me recuerdo como ya a los 10, pero mi mamá dice que yo desde los 7 años ya estaba detrás de la pelota. Entonces, fueron dos situaciones en la vida mía durante todo lo que jugué que mi padre estuvo ahí conmigo, no más. Y estuvo ahí conmigo porque era un estadio, porque la gente del barrio ya le decían, no, mira, tú, o sea, yo ya empecé a tener un poquito de popularidad por la edad y por cómo me estaba yendo. Pero yo no lo puedo juzgar hoy en día por eso. Antes yo lo señalaba y decía, pero es que mi papá ni siquiera me daba para unos guayos. Pero yo no lo puedo señalar porque ese aprendizaje me trajo hasta aquí, ¿ya? Porque esa era la información de él. Esa fue la formación de él y la información de él. Y mi madre, pues, ni hablar. Entonces, llega un momento en que empiezo a quitarme el señalamiento. Llega un momento en que empiezo a darme cuenta de que el verdadero amor no es señalar. El verdadero amor es entender quién eres. Luis, te voy a hacer una pregunta acá. Cuando empiezas precisamente a hacer, cuando ya empezaste a hacer toda esa, empezar a generar esa resonancia desde tu lugar, empezaste a hacer, digámoslo, a expresar esa armonía en tu forma de pensar, en el sentido en que, listo, voy a soltar los juicios a mis padres porque ya como la forma como lo expresas lo tienes clarísimo, o sea, no hay nada que juzgar, no hay nada que perdonar en realidad, bueno, en fin, todo esto. La realidad tuvo que haberte dado señales de que esa transformación en ti, en lo sutil, o sea, en lo sutil, cuando hablo en lo sutil, estoy hablando del juicio, por supuesto, pero de esa percepción. La realidad empezó a mostrarte una cosa y tú me dijiste, sí, ya empezaron a aparecer señales. Cuéntanos una de esas señales cuando algo se abrió a nivel musical o algo se abrió, una oportunidad se presentó, algo tuvo que haber sucedido después de que hiciste ese cambio de percepción. ¿Cuáles fueron esas primeras señales que empezaste a ver? Bueno, unas señales bravísimas que todavía hoy en día digo, oh my God. Empecé, imagínate, por eso me gusta contar la historia mía desde pequeño, desde pequeño, porque la gente piensa que yo empecé en la música, o sea, que yo dormía con el tambor en la cama, pues no. El tema mío musical empezó a partir de los 28, 29 años. Pero mira cómo es de grande el Padre, y mira cómo es de grande el universo, y mira cómo es de grande los guías espirituales, mira cómo es de grande la vida. Sí. Cuando yo decidí tocar el instrumento, cuando fue mi elección, me llegaron los mejores músicos que, mejor dicho, en otra vida, si la elijo, los volvería a elegir. Empecé con músicos como Roberto Quintero, que es uno de los grandes percusionistas, ganador de Grammy en todas las categorías de jazz, de salsa, de tropical. Después conocí al pequeño Johnny, conguero de la Sonora Ponceña. Después de ahí salté a Eddie Montalvo, que es gran amigo mío, que bueno, la gente que conoce el medio de la salsa y la percusión es el conguero de la Fania All Stars, de Héctor Lavoe, Rubén Blades. Y por último llegué a las manos de José Mangual Jr., que José Mangual Jr. es un también legendario de la música latina,
era cuando tuve los videos de Héctor Lavoe cuando estaban jovencitos, el que hacía coro, el que tenía el afro, él es José Manuel Jr. Entonces, se empezaron a manifestar unas cantidades de situaciones de que yo empecé a dar el salto y a atraer y a involucrar personas que estaban en un nivel completamente, o sea, Sí, sí. es como si en el momento mío del fútbol el pibe Valderrama me llama, me dice, venga, juegue conmigo, idéntico. O sea, personas que tú en ningún momento visualizabas, porque como estabas empezando y estabas iniciando una apertura diferente en tu vida, te ibas a encontrar. Y lo más bonito de esto, Ángela, es que algo que también he aprendido es que tú no forzas las cosas. No hay que entrar a interrumpir, que eso es una ley universal. No interrupción. Entonces yo no interrumpí nada, yo fluí. Dije, ok, bienvenido sea, esto es lo que hay que hacer, arranquemos. Cuando, cuando yo puse mis manos en el instrumento y Roberto me decía, tú naciste para ser músico, yo no me creía el cuento porque la mentalidad era como que yo chocaba, yo decía, ¿será verdad o será mentira? Pero él me dijo una cosa, me dice, mira, lo que tú logres hacer, si en 2 meses tú avanzas lo que yo tengo en mente que vas a avanzar, eso no lo hace una persona que no tiene el don, porque este instrumento, como es un instrumento rítmico, es un instrumento donde hay que encontrarle los sonidos, es un instrumento que en realidad tiene un diálogo. Si tú te das cuenta y vamos a la historia, cómo nos comunicábamos antes, por medio de los tambores, las tribus, cómo se comunicaban, por medio de sus tambores, esa era la comunicación de antes. Entonces, por los sonidos, claro. por los sonidos, los ritmos. Entonces, eso tiene que estar en el interior para el exterior, las manos, que es mi instrumento. Entonces, él me decía, tú estás haciendo cosas que una persona completamente que no conocía el instrumento, que no sabía el tema de la música, se está desarrollando. Entonces, eso es algo que tú tienes y naciste ahí. Como que Y me, nada, y me di cuenta, yo soy derecho, pero me di cuenta de que con el instrumento yo soy izquierdo. Entonces ahí también me conocí de que manejo los dos extremos, las dos partes del cerebro las manejo. Yo decía, sí. era increíble, o sea, empecé yo a tener unas manifestaciones y a atraer gente en un nivel, definitivamente, Ángela, tú tienes que estar con los que están más arriba que tú. Si tú quieres trascender en la vida, tú no puedes estar con energías bajas, sino tienes que estar con energías completamente elevadas. Y suena un poco egoico, pero no es así. Es la realidad. Si tú Sí. quieres aprender algo de alguien, tienes que estar con una persona que esté, aunque sea un escalón más que el tuyo. Tú no puedes estar un escalón más abajo del tuyo porque no te va a aportar nada. Hoy en día, mira, hoy en día mis relacionamientos son completamente diferentes. Si yo voy a hablar algo, en realidad con algo, me voy a tomar un té con alguien o un café con alguien, tiene que ser para evolucionar, para crecer, no para quedarme y involucionar y quedarme escuchando, hablando de Que, gobiernos, hablando de economías. No, porque todo lo que hay alrededor, para mí, desde mi experiencia, todo esto que hay alrededor es un teatro. Ahorita estamos en una transición del despertar. Hay un despertar maravilloso. Hay personas como tú que están haciendo esto. Esto es un despertar. Entonces, ¿quiero seguir en el teatro? No. Pero sí quiero hacer mi propia. en el teatro. Claro. ¿Quiero jugar mis propias fichas? Ok, chévere. Pero entonces el relacionamiento ya es diferente. ¿Por qué? Porque entonces si me devuelvo, si me devuelvo al comportamiento, al relacionamiento de antes, pues obviamente no voy a avanzar y de nada me sirven los libros y el autoestudio que tengo. Todo es energía, Ángela, todo. Sí, Lo sí, que, algo que también aprendí es la coordinación que hay que entender, el estado de conciencia. Hay muchos estados de conciencia y los estoy hoy en día elaborando bastante. El estado de conciencia del ver, no ver con los ojos, ver con la conciencia. El estado de conciencia del escuchar, cuando estoy escuchando algo. El estado de conciencia de hablar. Las palabras tienen un poder impresionante.
¿Cómo tú te hablas? Perdón que te interrumpa aquí, Luis. Por eso lo titulaste el aquí y el ahora, porque es un estado de conciencia en Total, el presente, en el total, presente. total. Me dijiste, como estoy viviendo la vida ahora, es el aquí y el ahora desde el presente. Ampliámonos entonces desde ahí, desde esa mirada, eso que nos ibas a compartir. El aquí y el ahora para mí es no creer en el Padre, es vivir en el Padre, es tener la conciencia de que mientras continúe yo con la conexión, con la fuente, lo exterior se manifiesta. Mientras yo esté desconectado de la fuente, lo exterior no se va a manifestar y se va a manifestar en el exterior lo que tengo en mi interior. Entonces el aquí en el ahora no es estar en un pasado, no es juzgar a las creencias o a las programaciones que tuve, no. Eso fue un aprendizaje. Y tampoco es estar en un futuro, porque el futuro no existe. El futuro es algo que tú no tienes absolutamente control de nada. El aquí y el ahora es este momento que estamos tú y yo viviendo. El aquí y el ahora fue esta mañana que me levanté a correr. El aquí y el ahora es este momento y las palabras que están fluyendo en este momento para la gente que los esté, llegando. Ese es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es este. Ya cuando terminemos este momento maravilloso, ya deja de existir. Pero ahorita es este. Entonces, para mí, dejé de vivir en un pasado, dejé de vivir en un futuro que no existe para mí, pero estoy viviendo en este presente maravilloso, que es donde es la manifestación de la fuente. Porque si yo tengo la certeza absoluta de que soy hijo de Dios, todo es un estado, el estado normal es el bien. Y todo lo que pase alrededor mío son experiencias para aprender. Entonces, en términos musicales, todo lo que suceda para ti es armónico. Todo es armónico. Yo no quiero morirme con la música que suena por dentro de mí. Yo quiero que esa música que tengo, que tengo dentro salga. Sí, bueno, y entonces, ¿cómo ha crecido tu grupo? Tú eres director musical Sí. del grupo Tajona. Eh, ¿Cómo ha crecido tu grupo? ¿A qué otros escenarios ha llegado? O sea, cosas que tal vez tú dijiste, como decías ahorita, eso la verdad no me lo imaginé, pero el hecho de entrar en ese flow de vivir en el presente, se empezaron a dar otras presentaciones, otros lugares. Bueno, Claro. un poquito de esa parte. Bueno, cuando entré a la música ya profesionalmente en el 2010-2011, ya los que eran mis coaching se volvieron mis fuente de trabajo, ya se volvieron mis colegas. Entonces yo ya terminé tocando con ellos, terminé grabando con ellos. En el 2011, en la transición del 2011 al 2012, con José Mangual Jr. le dije, José, quiero hacer mi grupo. Se va a llamar el Conjunto Tahona. Entonces, quiero que sea... ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, el Tahona viene de una... Así les llamaban a los tamborcitos. De hecho, es un ritmo, pero es un tamborcito que utilizaban en la parte oriental de Cuba, pero también tiene mucha afinidad con África. Entonces, Tahona es un ritmo, pero al mismo tiempo es un tambor que utilizaban ellos un tamborcito que utilizaban ellos para sus ceremonias. Okay. Como ese es el instrumento que me identifica a mí, pues entonces dije, no fuimos por ese lado. Y eso, y mira que suena como muy, Tahona suena como muy femenino, suena como una diosa, eso tiene que ver algo con la religión yoruba, eso tiene que ver algo con más allá. Entonces, como es muy femenino, es algo rítmico, de hecho una de las canciones que tenemos pegadísimas en Cali, que se llama Iroko, está pegada, se ha tenido mucha resonancia porque en el coro la gente lo puede identificar muy bien esa canción. Entonces, cuando yo empecé a grabar con Mangual, llegué en el 2012, llegué al Festival de Salsa en Bogotá. Mira lo importante, mira lo que es la mente. La mente es la lámpara de Adaín. Lo que tú eres afuera, lo manifiestas en el exterior. Perdón, lo que tú eres adentro, lo manifiestas en el exterior. Sí.
Yo siempre quise tocar en el Festival de Salsa al Parque en Bogotá. Para mí eso era una de las tarimas importantes por mi ciudad, por la escena artística, por la manifestación musical y darme a conocer. Cuando empecé en el 2010-11 a grabar, en el 2012 me fui para Colombia, estuve en el Festival de Salsa al Parque, se manifestó el Festival de Salsa al Parque en el 2012. Yo supuestamente iba para Bogotá solo para el festival. Me quedé 2012 al 2017 trabajando en Colombia. No me regresé. Empecé a ver la manifestación completamente en lo artístico. Entonces, empecé a tocar en Bogotá, tocaba en los sitios más representativos en Bogotá, empezaban a conocerme en fiestas privadas, empecé a ir a Medellín, estuve tocando en las 52 horas de Medellín, nos llevaban el grupo completo, estuve también en un bar que se llamaba La Cubanita de esa época, y empecé a dar a conocer cada vez más la música que nosotros hacíamos. Entonces, eventualmente, no solamente estuve en el festival del 2012, después en el 2014, después en el 2016, en el 2017 nos hicieron un reconocimiento y le hicieron un reconocimiento a nivel local, eligieron las orquestas que habían de salsa, del género de salsa, que habían sido influyentes en los últimos 4 o 5 años. Y en esas estuvo el conjunto Tabona, estuvo la 33, estuvo la Conmoción Orquesta, estuvieron orquestas muy representativas en Bogotá. Yo ya estaba aquí cuando me llamaron y me dijeron que, que nos iban a hacer ese reconocimiento. Entonces, para mí fue algo maravilloso. También nos empezaron, lo más bonito del músico es que en el caso mío yo trato de que mi música obviamente sea para el bailador, sea alegre, no sea nostálgica, sino sea más alegre, sea más guapachosa, pues como se dice. Ajá. Y nos empezaron a invitar también a los... Con la alegría, pues. Con alegría, total. Entonces de ahí dimos el salto y nos empezaron a llevar a las universidades de música en Bogotá a hacerle concierto a los músicos, a hacerle concierto a las universidades, que de hecho es un público muchísimo más exigente, porque ya tú sabes, ya cuando tú conoces algo, ya nadie te mete cuento. Entonces, y nos fue muy bien, también tuvimos reconocimiento en estas universidades. Y lo más lindo de todo esto es que la proyección mía musical, ahí entendí de que uno se vuelve una fuente. Me volví una fuente de trabajo, una fuente económica. Empecé a mantener 9 músicos, no a mantener yo, pues, a ser la fuente de mantener estos 9 músicos, generándoles a ellos su dinero y al mismo tiempo generándoles experiencia. Hoy en día, algunos de estos chicos que eran chicos en ese momento, ya son directores de orquesta, ya son profesores, ya han terminado sus universidades y gracias a Dios el grupo mío fue fuente para que ellos pudieran seguir en su estudio, pudieran tener su experiencia musical y al mismo tiempo tener sus recursos. Entonces, un canal también, esa es una forma de ser canal para la abundancia propia y la de otros. Eso es servir, total. Sin interrupción. Sin interrupción. Es que la gente malinterpreta lo que es la manifestación. La manifestación para mí es la acción. Primero empieza por tu mente. De ahí empiezas la acción y la manifestación. Y de ahí, que es lo más importante, tienes que elevar tu energía a un nivel supremo para que la manifestación sea. No es lo que la gente piensa, que solo me quedo pensando y haciendo un mantra para que se manifieste. No, están completamente equivocados. Me encanta eso. Me encanta eso no. La transición, todo es energía. Te voy a poner un ejemplo. Ayer lo hablaba con un ser humano que quiero muchísimo, que es parte fundamental en mi vida ahorita. Y yo le decía, un bombillo de 20 voltios alumbra 20 voltios. Pero si metemos un bombillo de 100 voltios, pues la energía es mucho más alta y nos va a iluminar muchísimo más. Así es la manifestación en tu vida. Entonces, ¿cuál es la manifestación? La manifestación es el proceso, no es la materia en sí, no es tener esto. No, es qué proceso hicieron para este envase, para esta etiqueta,
para Ajá. meter el agua ahí, es el proceso, para que la materia la podamos manifestar y tener. Listo, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para hacer esto, para mostrar cómo es de la teoría a lo concreto y a la realidad. Es decir, lo que tú nos estás explicando, obviamente desde tu experiencia y que ya has podido comprobar y verificar, es que primero está la idea, o sea, está en un campo muy sutil, que Right. empieza a pasar como por diferentes estadios que cada vez se vuelven un poquito más densos. Entonces nosotros ya vimos que un pensamiento sutil, una lógica previa que hay para descubrir un talento musical en tu caso, una lógica previa que tienes. Ah, es que había un abuelo que era músico también, bueno, hay una lógica previa ahí, Right. ¿correcto? Right. Entonces tú te apropias de eso porque y en algún momento de inflexión tienes la oportunidad de interactuar con ese don que está ahí como listo para salir al mundo. Entonces tocas ese instrumento y eso es como si hubiera generado otra sensación y empiezas a comprender toda esa información que está ahí y al mismo tiempo empiezas a sanar la percepción de lo que antes te intentaba obstaculizar, que era todo lo que ya hablamos al principio, del tema de los padres, juzgarlos, no juzgarlos, en fin, todo ese tema. Entonces empiezas a integrar todo eso y ya luego, todo eso sigue siendo como sutil, pero luego cuando ya se va decantando hacia los planos 1 y 2, ya cuando emocionalmente me siento mucho más empoderado, eso llega al plano 1 a lo concreto y empieza a manifestarse esos caminos que se abren, como nos contabas ahorita, esos caminos que se empezaron a abrir a partir de ir haciendo toda esa depuración y comprensión en lo sutil hasta que se concreta en el campo físico, biológico, que es el que experimentamos acá. ¿Es así? ¿Es así el proceso? Total. Recuerda que nosotros, el exterior es la fotocopia de nuestro Ajá, interior, ¿ok? sí. So, lo que tú eres dentro, lo manifiestas afuera. Como es arriba, es abajo. Como es Sí. adentro, es afuera. Ok, maravilloso. Hasta ahí, chévere. Ahora, ¿cuál es el proceso? El pensamiento. Uh-huh. ¿Qué pensamiento debes de tener? Un pensamiento concreto con lo que tú quieres Con claridad. manifestar, sin dudar, que Ajá. ahí ya vamos para otro lado, sin dudar. Va la coordinación del sentimiento, la Uh-huh. emoción, lo que ya le llamamos hoy en día la emoción, que el pensamiento y la emoción entren en armonía, que en realidad lo que quiero, que me seduce estar en un escenario, que, mejor dicho, no duermo para irme a ensayar con los muchachos, es la motividad. Y lo que hablamos, en positivo. Entonces, cuando tenemos la armonía entre lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hablamos, recuerda que la neurología cambia la fisiología. Luis, ¿Qué una hace? pregunta acá, otra pregunta. En todo ese proceso, ¿experimentaste, aún después de ya estar en esa sintonía, en esa frecuencia que nos estás describiendo, de pronto volviste a experimentar en algún momento como un bajonazo o que algo empezara a truncarse y que tú te Total. o como una iteración, decimos nosotros también, como una nueva, a ver, voy a entrar a revisar donde otra vez como que me devolvía algo o esto porque no está fluyendo, pero obviamente ya tienes más herramientas para abordarlo de acuerdo a las experiencias anteriores. Entonces, como un momento también de quiebre o de, aunque ya estabas en ese camino musical y demás, y dices, pero esto porque ya no está saliendo como me estaba saliendo antes, ¿y qué te saca de ahí precisamente? ¿Qué te lleva a ese siguiente nivel? Bueno, como te decía, la neurología y la fisiología cambia la materia, porque todo es una coordinación, una armonía. Pero se nos está olvidando algo importante, el ego. Todos los días se levantan dos personas, tú y el ego, la Sí. luz y el ego. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces el mismo ego, cuando no lo sabes poner a tu favor, es el que te pone los miedos, es el que te pone la mala vibración, es el que te pone el mal pensamiento, es el que te pone el mal diálogo. Pero cuando tú hablas con el ego y le dices, bueno, esta es una experiencia que tú y yo vamos a vivir y vamos a vivirla bien.
Aquí no vamos a pelear ni vamos a entrar en discusión. Tú y yo somos hermanitos y venimos de la misma fuente. Vamos a sacar esto adelante. Ahí tú te das cuenta que empiezas a poner el ego a tu favor. ¿Para qué? Para la manifestación. Y ahí te das cuenta de que los miedos no existen. El miedo no existe. El miedo tú lo pones. ¿Por qué? Por el ego. El señalamiento no existe. El señalamiento tú lo pones. ¿Por qué? Por el ego. Te lo voy a poner así de claro, con la actualidad. Yo soy modelo 79. Yo soy de allá, de esa época. A mí este tema a mí me gusta más lo face to face, como decimos aquí no soy americano, pero bueno, aquí en América. Sí. A mí me gusta más estando así, face to face, no a la distancia. Pero anyway, eso es lo que hay. Entonces, hoy en día a mí me encanta que me pongan un like, que me manden un mensaje de reconocimiento a la música, pero no lo necesito. Eso es una aclaración maravillosa. Dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que te guste, otra cosa es que se te vuelva una necesidad. Uh-huh. Dos cosas completamente diferentes. Pero cuando no ponemos el ego a nuestro favor, entonces se vuelven esas herramientas una necesidad. Entonces, ¿qué vamos? ¿Por qué la gente hoy en día tiene y no tiene? ¿Por qué la gente piensa que tener más es ser más? ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de que en el exterior, en lo que en la vida que llevan, en el convivir con la gente, si compro esta agua y no la he terminado de pagar, pero, ¿sabe qué? Compremos esta otra y compremos esta. Entonces nos vamos cargando y cargando y cargando y te das cuenta que se te va la vida egosamente, porque es puro ego, se te va egosamente, cargándote y cargándote de cosas que al final del día, esas mismas cosas que no tienen la culpa porque tú las trajiste a tu vida, esas mismas cosas son las que te generan un desplazamiento completamente total. Entonces viene el estrés. Entonces tienes que trabajar más, entonces tienes que reventarte más, entonces vas a llegar a tu casa que está maravillosamente bien hecha, haciendo mala, como se dice vulgarmente, mala jeta, levantándose haciendo mala jeta. O sea, el cuerpo empieza a hablarte por tus enfermedades, lo que empieza alrededor tuyo a hablarte es completamente, tapa un hueco para destapar el otro. Pero ¿eso qué es? Ego, nada más, ego. Porque estás transfiriendo ese valor a lo externo. Total. ¿Por qué? Porque el ego, cuando no lo pones a trabajar a tu favor, es lo externo. Cuando tú pones el ego a tu favor, es desde lo interno. El ego es el mejor aliado de nosotros. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque él está ahí. Porque cuando tú empiezas a trabajar el ego, tú ya empiezas a ver desde un estado de conciencia todo, no desde un estado reptil. ¿Qué somos los hombres? Los cazadores, ¿no? Los que salen a cazar. Total. Pero si yo logro entender un estado de conciencia de que al ego le digo, mira, qué chica tan bonita, bellísima, pero hasta ahí la admiro por ese ser bello que es, pero no la miro con la intención de, bueno, empezó el recreo. No. Entonces, cuando le cambiamos la historia al ego, no le estamos cambiando la historia al ego, nos estamos cambiando la historia. Entonces, empezamos a darle sentido y empezamos a agradecer todo lo que hay alrededor de nosotros. Te agradezco por el like, te agradezco que sigas mi música, que lo necesite, no, pero te lo agradezco. ¿Ya? Entonces ya empiezas, mira, es increíble hoy en día cómo las redes sociales tienen cada vez más con un tapados los ojos. Sí. O sea, es que es increíble. Publican lo que comen, publican dónde van, una cantidad de vainas que uno dice, es la soledad que hay y el teatro en el sistema del teatro en el que se están metiendo. Yo fui parte de eso. No. Eso te iba a preguntar, si lo estás trayendo a colación es porque en algún momento te dejaste arrastrar también un tanto por eso. Entonces hoy cuando despiertas y dices, ¿qué? Pero es que esto no es lo que a mí me está realmente generando valor.
sí, sí. Cuando tenía la popó hasta aquí, dije, oh no, ahí ya no voy más. Claro, llegué a un momento de que en un vaso tú le echas agua y le echas agua y le echas, rebosa, ¿verdad? Entonces, Sí. llegó un momento en que dije, pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, esto tampoco tiene sentido seguirlo trabajando así de esa manera. Entonces, cuando tú abres esa apertura a estar desde la fuente, a convivir desde la fuente, a creerte el cuento en serio de que eres un Dios en acción, la información te empieza a llegar. Las personas te empiezan a llegar. Entonces, ese ser que hay dentro de ti que estuvo por X o Y motivo esperando a que tú le tocara la puerta, empieza a abrirse. Y ahí es cuando empezamos a vivir una vida espiritual, no religiosa. Una cosa es la religión, otra cosa es la vida espiritual. La vida espiritual es el agradecimiento por lo que somos. La vida espiritual para mí es el agradecimiento en levantarme. La vida para mí es el agradecimiento en este es mi almuerzo ahorita, mira, y lo agradezco y lo honro y bendigo que esta agua baje por todos mis órganos. Esa es la vida espiritual. Entonces, cuando soy consciente, esa misma conciencia de observación me empieza a cambiar completamente todo. Entonces empieza el ego a trabajar a mi favor, empezamos a convivir de una manera maravillosa, se empiezan a presentar cosas de que a veces el ego se pone rebelde. ¿Qué hacemos? Respiramos, inventamos técnicas. Yo soy uno de los que, personalmente soy uno de los que tengo mis propias técnicas. Cuando yo que está indisciplinado, le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos regálanos una de esas que tú misma has creado para ti. Bueno, hay una que yo tengo muy presente, es salgo a caminar, en lo físico de salir a caminar un poco, el silencio es maravilloso, el respirar, mantener la respiración, palabras como, ¿qué te puedo decir? Yo soy la perfecta manifestación de Dios, sin tiempo y sin edad, sin impureza y sin imperfección. ¿Esa la creaste tú? Esa no la creé totalmente, pero sí son cositas que escuché por ahí. Cuando escuché que yo soy la creación, dije, wow, sin imperfección, sin tiempo y sin edad. El tiempo no existe. El tiempo siempre es el presente. Por eso no hay que vivir en un pasado ni en un futuro que no. Hay que estar aquí para manifestar el mañana lo que quieres manifestar. Entonces, esas son mantras que yo utilizo y que origino, o muchas veces hablar. Es que hablar con la fuente es lo más hermoso. Bueno, padre, porque estoy así. ¿O están martillando? Están por ahí martillando. Bueno, algún énfasis hay que hacer ahí. Mi querido Luis, el tiempo se pasa volando y ya vamos a llegar más o menos a 1 hora de transmisión. Es posible que se corte un poquito, pero Okay. regrese. Antes de irnos, ¿cuál es tu mensaje de abundancia de acuerdo justo a todo lo que nos estás describiendo, pero desde el punto de vista de abundancia, de manifestar más, pero porque ya entraste en esa resonancia de vivir en el presente? ¿Cómo has experimentado tu abundancia en tu estado original, como en tu estado del ser? Cuando antes perseguías y pasaste de perseguir a permitir que las cosas lleguen estando en ese flow. Es como en resumen todo lo que yo podría definir, lo que he comprendido y cómo ha sido tu proceso. Y obviamente en el campo musical pues se abren otras oportunidades, que es tu campo. Claro. Pero para ti, ¿cómo defines esa abundancia? Pero según tu experiencia, no para recitar un libro, no, según tu experiencia. Según mi experiencia, la abundancia para mí es un estado de conciencia de agradecimiento, es un estado de conciencia de elegir y es un estado de conciencia de aceptación. Y es un estado de conciencia de que estoy viviendo una experiencia humana, un cuerpo humano desde el espíritu. Esto es una experiencia, esto es una escuela. Y para mí la abundancia es estoy a un pensamiento, estoy a una emoción, estoy a una palabra para manifestar lo que quiero en mi vida.
¿Y El, cómo balanceas lo que quieres versus el dejar fluir? ¿Perdón? ¿Cómo balanceas lo que quieres como con el dejar fluir? O sea, ¿cómo combinas esas dos cosas? Dejo que fluyan las cosas y a la vez, a ver, como estamos hablando de no irnos al futuro, entonces, bueno, yo deseo esto, quiero esto, o me llega por Claro, inspiración, qué rico verme en tal tarima, ¿no? Por eso, ¿cómo combinas esas metas con el fluir, con dejarte porque, fluir? porque yo estoy completamente convencido que uno no atrae lo que quiere, sino lo que es. Mm, Si yo soy por dentro lo que soy, si yo estoy consciente de que tengo un don y que es un don para manifestarlo, bien, no manifiesto lo que quiero, manifiesto lo que soy. Uno no atrae lo que quiere, uno atrae lo que es. Si una persona se acerca y me dice cualquier cosa negativa, y si yo reacciono mal, se nos fue otra vez y ahorita regresa. Y ahorita regresa. Como te decía anteriormente, voy no a te continuar. preocupes, no No, te era, preocupes. Te estaba diciendo que si alguien sí. viene y me dice una palabra negativa y yo reacciono mal, si reacciono mal es porque lo que yo tengo dentro de mí es eso, rencor, frustración. Cuando llegamos a un nivel donde estamos vacíos, que nada nos afecta, es donde nos damos cuenta que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces, hay una ley maravillosa que yo sigo y que me encanta, que es la ley del espejo. Ujú. La persona que está al frente mío es el reflejo de lo que yo soy. Entonces, cuando nos empezamos también a desprogramar de esas cositas, nos damos cuenta de que el estado normal es el bien. Entonces, no es tanto, la gente le llama karma. Karma uno lo crea. Lo que tú dices es un karma. Si tú dices o señalas o le deseas, como decía el maestro Jesús, si deseas lo que tú desees, es un boomerang, te regresa. Sí. Tú quieres saber dónde están tus pensamientos, mira dónde está tu corazón. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Mira dónde están tus pensamientos. Es así, pero hay que tener un estado de conciencia de observación. Hay que elevar la energía, hay que estar siempre con personas que te puedan dar ese salto. Hay que tener un autoestudio, hay que tener disciplina, hay que tener constancia, hay que ser conscientes de que no manifestamos lo que queremos, sino lo que somos. Hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para tener energía. Para Hay que, tener, hay que comer bien, hay que tener un buen ejercicio, hay que descansar bien, hay que tratar de que la energía de nosotros siempre mantenga en un buen nivel. No hay que estar en chismes, no hay que estar viendo noticias, no hay que estar criticando, no hay que estar, no, hay que crear tus propias técnicas. Hay que escuchar a un gran mentor, pero no depender de ese gran mentor. Porque muchas veces la dependencia es completamente errónea. Una cosa es el mensaje, interiorizarlo y empezarlo a trabajar. Otra cosa es completamente que te vuelvas seguidor de un mentor, pero en la práctica no pasa nada. Mira, la práctica es la que hace la experiencia. Yo puedo leer muchos libros, podemos ser tú y yo una biblioteca. Todo esto suena, con la boca esto es un mamey, pero si salimos y el actuar es diferente, no pasa nada. La experiencia, la experiencia es completamente lo que en realidad hace que ascendamos cada vez más y que las manifestaciones sean importantes. Y algo muy importante, Ángela, cuando tú quieres manifestar, ¿qué es lo que tú, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que, para qué quieres manifestar? ¿Para qué? ¿Quieres manifestar para hacer un tipo de dinero, de propiedades? ¿Quieres manifestar para servir? ¿Quieres manifestar para hacer una fuente? La pregunta es esa, ¿para qué quieres manifestar? ¿Para qué quieres elevarte? cuando tú piensas en eso a nivel musical, dices, ¿para qué quiero manifestar este concierto en tal lugar? ¿Qué es lo que viene a tu corazón y a tu mente? Yo digo que la fuente en la cual me vuelvo, porque no es Luis Córdoba el que está en ese momento en un concierto. En ese momento no es Luis Córdoba. En ese momento yo soy la fuente
de Dios, la fuente del Padre, que es el que me está dando este momento, la tranquilidad, la paz para hablar. Cuando yo estoy en un concierto es lo mismo. No es Luis Córdoba, no. Son mis manos, pero son mis manos que vienen de la fuente para volvernos esa fuente de alegría, ese instrumento de alegría, ese instrumento económico para los muchachos que están tocando conmigo y también para generarles a ellos una experiencia más de vida. Yo lo veo como eso, volverme la fuente tanto de lo musical como de lo económico, porque es la realidad, y dejar y trascender dentro del mismo don que estoy representando. Los dones están para sacarlos al exterior. Los dones no están para reprimirlos. Cuando tú reprimes un don, es reprimir tu niña o tu niño interior. Y ahí es cuando la historia se vuelve un poquito fuerte. La pregunta es esa: ¿para qué quiero manifestar? Y la siguiente pregunta es: ¿estás a un pensamiento de cambiar completamente todo? ¿Qué eliges? ¿Eliges estar aquí en lo no tan bueno o eliges estar aquí en el estado normal, que todo es bueno? Tú eliges. Nadie elige por ti. Luis, muchísimas gracias por toda esta charla que nos has brindado, que nos has contado desde tu experiencia. Gracias por haber separado este tiempo para compartir desde tu autenticidad, desde lo genuino en ti, desde tu corazón, desde lo que tú has podido comprobar con tu propia experiencia. Simplemente lo que nos acabas de decir es que es llevándolo a la práctica como realmente lo evidenciamos, que no nos quedamos en la teoría, sino que en realidad lo llevamos a la práctica, y cada uno a su manera, y cada uno en su campo, y cada uno con sus propios matices, desde la música. Aquí en este recorrido del Congreso hemos tenido escritores, terapeutas, músicos, artistas, que les gusta hacer más un arte de escritura, un arte, el tuyo es la música. ¿Y escribes canciones también o no? Yo creo que sí. Por ahí voy. Sino que es que el tema es que me toca, a veces, tú sabes que por lo general siempre se vienen como que las letras melancólicas. Yo no quiero eso. No, yo no quiero eso. Alegres, exacto. Sí. Aquí hay una variedad y un ramillete de personas que hizo parte de este congreso, y cada uno simplemente desde su don, desde su experiencia y lo que quiso compartir del corazón. Mi deseo más grande era que inspirara a cualquier persona que esté resonando con un tipo de información similar y que se sienta atraído a: yo desde mi autenticidad también puedo experimentar cambios de percepción y manifestar milagros en mi vida. Pues, querido Luis, gracias, porque con tu energía cerramos este congreso, que después vendrán, espero, muchos más o otras iniciativas, qué sé yo. Dejemos que la creatividad también de la fuente nos guíe. Y te agradezco muchísimo que con tu energía lo diéramos por cerrado temporalmente, y que nos hayas brindado desde esa alegría que representa para ti la música, y desde todo tu proceso, ese mensaje tan bonito de ser la fuente creadora y ser un canal para entregar al mundo alegría. Así que te agradezco muchísimo. ¿Algo más con lo que te quieras despedir? Claro, no, a ti muchísimas gracias. Mira, ahorita se me viene a la mente las palabras del maestro que dicen: si no sacas a la luz lo que hay en tu interior, te destruirá. Pero si sacas a la luz lo que hay en tu interior, te ayudará. Entonces, es eso. La vida está ahí, la información está dentro tuyo. Estás a un pensamiento de cambiar tu historia. Te honro, te bendigo y te doy gracias. Eres parte también de esta evolución, y nada, esto no se cierra, esto se abre, porque cuando hacemos las cosas desde la intención, desde la buena intención, tiene muy buena resonancia. Lo que bien empieza, bien termina. Y nada, en el camino nos encontraremos de nuevo. Tú sabes que aquí estamos siempre. Muy pronto estaré en Colombia. Y nada, tenemos una cita tú y yo face to face. Sí, una cita face to face pendiente. Bueno, un abrazo para todos. Dios te bendiga. Gracias a todos los que hicieron parte del Congreso.
Nada, nos veremos en próximas oportunidades. Si sienten que esto le puede servir a alguien, por favor no dejen de compartirlo y a resonar todos a partir de un cambio de percepción.